Pero ¿qué pasa con estas personas que se desconectan de su fe? Se desconectan de la intuición. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque no evolucionamos en masa, porque la evolución es individual, es un proceso individual de cada ser. El que despierta primero, a veces las personas despiertan a través de eventos fuertes y dolorosos, porque así lo han pedido en el libro de su alma. Necesitan ese movimiento, ¿no? Ese empujón. Hay personas que no, que a través de la meditación, de la conexión con el amor, de la fe, de la preparación, tienen un despertar un poco más tranquilo. Y hay otros que permanecen dormidos, porque al creador no le importa cuánto tiempo, cuántas vidas, cuánto espacio necesites para avanzar. Él es puro amor, puro amor. Y Él va a permitir porque te dio el regalo más divino que es el libre albedrío. Entonces Él dice, no importa cuánto ustedes se vayan a demorar, 49.000 vidas o una, Él nos va a amar igual, porque en el tiempo de Dios es distinto a nuestro tiempo, ¿no? A veces decimos, ay, no, eso, ese milagro, que dicen que en el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto. Y yo pregunto, ¿cuál es la fecha? Si yo pregunto, ¿cuál es ese tiempo de Dios perfecto? No hay fecha, es cuando tú estás listo. Cuando ya tu corazón, tu intuición, tu trabajo espiritual y de evolución es perfecto para ti. Entonces, por eso, cada vez que veamos que hay gente que no está despierta, que está dormida, pues están en la ignorancia. Y no digo la palabra ignorancia desde la forma Peyorativa. agresiva o peyorativa, no, de ninguna manera. Me refiero a la ignorancia como no tengo el conocimiento. No he bajado el conocimiento. A ustedes no les pasa y sé que les pasa porque sé que son personas muy despiertas y que están haciendo un trabajo divino, que hay información que llega y uno dice, lo sabía, o sea, mi alma reconoce perfectamente esta información. Así nos ¿Por qué? pasa. Pasa eso, no todos evolucionamos colectivamente. Habrá otras dimensiones donde sí está la evolución para todos, pero aquí, este planeta es un planeta de aprendizaje. Y si estamos despiertos en cierta medida, ahí es donde podemos empezar a ser también hacedores de milagros, ¿no? Convertirnos en ellos. ¿De qué manera puedo prender una chispita en el corazón de alguien? ¿De qué manera una sonrisa causa un buen momento para alguien? ¿De qué manera dar una mano amiga va a permitir que en alguien se produzca ese milagro, ¿no? Porque a veces pensamos que los milagros tienen que ser esos eventos magnificentes que te despiertan y te llevan a dejarte perplejo, que existen, pero también hay tan hermosos y pequeños milagros que terminan simplemente en un gracias, en una hermosa sonrisa, ¿no? ¿Y cómo hace Teresa Salazar cuando ese día de hoy, por ejemplo, pide un milagro, pero vemos que no llega? Vemos el tiempo perfecto. ¿Pero Teresa siempre fue así? ¿O hubo un evento que sacudió esa vida para poder decir, voy a vibrar en esta frecuencia del milagro? Yo desde los 4 años he tenido la bendición y la ventaja de meditar sin que mi padre supiera que era la meditación, ¿no? Él era un ser muy avanzado para su tiempo y permitía la observación, que si hoy nos fuéramos a la ciencia, yo digo, wow, él enseñó tatrarca, observación, meditación, increíble, pero yo tuve esa fortuna y tuve la fortuna de poder hablar de eventos y de hablar con mi ángel guardián con toda la Felicidad, ¿no? naturalidad, sí, felicidad Felicidad. lo llamaba, que después en Kabbalah me di cuenta que su nombre es Jajael, porque todos terminan en él, ¿por qué? Porque son de él, del creador, Ah, ¿no? ok. Miguel, Rafael, Uriel, Gabriel, Jofiel, Chamuel, los ángeles guardianes y los custodios terminan en él, significa son del creador, el dueño. Pues desde esa época yo tuve esa libertad, fui una niña muy solitaria. Debo reconocer que en cierto momento al crecer me desconecté un poco, sentía que era la extraña del grupo y a veces a uno ya que el noviecito, que los amigos, que la fiesta, entonces sabía que mi espiritualidad estaba ahí, sabía que el amor estaba ahí, pero me desconecté
Y a los 20 años empiezo nuevamente en un camino muy potente, muy fuerte, preparándome. En esa época no habían tantas cosas, ¿no? Aquí en Bogotá, en Colombia, entonces yo hice casi 16 veces el método Silva de control mental. Me repetí el método FI de gestión emocional, yo creo que unas 17 veces. Tengo un hermano que en ese entonces era comandante, era piloto, entonces yo le decía, por favor, libros de ángeles, libros de espiritualidad, libros Yo trataba de ser una autodidacta y también de ver qué personas acá en Colombia estaban despiertas y me podían cada día enseñar más. Seguí con todo este camino, pero también estaba muy ocupada en muchas cosas y en trabajo, en estudio, trabajo y demás, cuando de pronto me llega este despertar de servicio con diferentes eventos. Si me voy al primero, después de un matrimonio que yo juraba el amor de mi vida y es para siempre, y me entero, inclusive tristemente el primero que se entera es mi hijo, de por un computador que encuentra que mi pareja tenía una relación paralela y en ese instante el evento me permite aprender del amor, del perdón, de la empatía, del permitir ir, del invitar a marcharse, del despedirme y ese fue mi primer empujón. El segundo con mi hija Alejandra, perdón, del primero fue muy lindo porque invito a las personas que terminen relaciones a que las cierren con amor, más cuando hay hijos, ¿no? Que uno pueda decir, te agradezco por lo aprendido, vete y sé feliz, porque es que uno no tiene un contrato para adueñarse de personas. El amor es coequipería libre, sentida y amorosa. El segundo evento, que para mí es un milagro y es el más hermoso, ese fue el nuevo nacimiento de mi hija Alejandra. Estuvo muy grave. Lo pude contar en el libro Humanos que Sanan porque lo intenté escribir en los primeros de Reiki Angelical y no podía. Todavía mis emociones ahí se mezclaban y ahí sí como el tiempo de Dios es perfecto cuando uno está listo. Solo cuando estuve lista pude contar la historia porque estuvo en coma, me habían dicho ya despídete de ella y Dios permitió que el arcángel Rafael viniera y intercediera por ella, porque el plan de su alma era permanecer. Y ese ha sido otro milagro hermoso que todos los días me permite hablar de los ángeles, los arcángeles y como les digo yo, Rafael es mi amigo, coequipero, compañero, sanador divino, sanador físico, mental, emocional, de todos los seres que habitamos esta tierra. Así es que han sido empujones, como decía yo, hay unos que tienen empujones suaves y amorosos, hay otros que hemos tenido empujones duros y difíciles, pero que si los transitamos con amor nos dejan una gran enseñanza y nos permiten vivir siempre con gozo, con alegría, ¿no? Porque esta vida es un milagro y tenemos que caminar todos los días este milagro.